Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la sesión de diabetes. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de la epidemiología. La ENSANUD 2022 nos marca que básicamente las estadísticas fueron con base a la patología COVID. Sin embargo, recordemos que el número de muertes incrementó en esta pandemia, siendo la tercera causa de muerte la diabetes y no ha sido desplazada, por lo cual México tiene un serio problema con respecto a las enfermedades metabólicas. Lo que ustedes observan en esta gráfica de aquí nos dice que, miren, el COVID en el año que fue la pandemia, pues ocupó el número 2, ya actualmente ocupa el número 2. Las enfermedades del corazón son las que desplazaron y reemplazaron al COVID y vemos que la diabetes se sigue manteniendo en ese tercer lugar, por lo que aproximadamente las cifras de diagnóstico aumentan después de los 50 años de edad, en la mayoría de los casos, este diagnóstico de diabetes, y aproximadamente se estima que un 30% de la población en ese rango de edad va a permanecer con la diabetes o la va a desarrollar. Les voy a compartir un video acerca de la fisiopatología de la diabetes. Les comparto el link para que ustedes lo puedan visualizar. ¿Cuál es la definición de la diabetes? Bueno, pues tenemos que es una enfermedad sistémica, crónica, degenerativa, de carácter heterogéneo, con grados variables de predisposición hereditaria, es decir, de 12 hermanos, no necesariamente el 50% la puede desarrollar. ¿Por qué? Pues influyen los factores ambientales. Básicamente la detección se hace por una hiperglucemia crónica debido a la producción o acción de la insulina, que recordemos pues, que es la hormona encargada del metabolismo de los hidratos de carbono. Este metabolismo afecta, o lo que se ve afectado, pues es el metabolismo intermedio de los hidratos de carbono, lo que me va a generar una afección del metabolismo de las proteínas y de los lípidos. Vamos a ver cuáles son los criterios diagnósticos. De acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes, en 2022 nos dice que una glucosa en ayuno igual, mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, se considera ayuno un lapso o una ventana de 8 horas en ayuno. Ajá. 2 horas postprandio con una carga de glucosa de 75 miligramos mayor o igual a 200, nos estaría hablando también de un diagnóstico de diabetes, o una hemoglobina glucosilada arriba de 6.5. Actualmente está en revisión este parámetro de hemoglobina glucosilada debido a que, a pesar de que es un indicador que mide la glucosa durante 3 meses consecutivos, o sea, cómo se comportó 3 meses antes de la medición, hay pacientes, por ejemplo, los que viven con diabetes tipo 1, que da falsos positivos. ¿De qué depende? De si tuvo una hipoglucemia, una hiperglucemia o del momento o la condición de estrés psicológico más que nada, con el que está viviendo en ese momento su paciente. También uno de los criterios diagnósticos que nos marca la ADA es que en cualquier momento del día una medición de glucosa sorpresa con cifra mayor o igual a 200 es diagnóstico de diabetes. Los diagnósticos, los criterios diagnósticos de prediabetes nos habla acerca de unos rangos de glucosa entre 100 y 125. Si su paciente presenta 126 o más, es diagnóstico confirmado de diabetes y no se trata de prediabetes. O si con la curva de tolerancia oral a la glucosa, igual con una carga de 75 gramos, la glucosa de sus pacientes da mayor o igual a 140 miligramos. O si su hemoglobina glucosilada se encuentra entre 5.7 y 6.4. Aquí es importante considerar los fármacos que esté consumiendo su paciente. Por ejemplo, los corticosteroides van a hacer que esa glucosa se eleve, los broncodilatadores van a hacer que esa glucosa se eleve. Entonces hay que considerar todo el entorno de sus pacientes. Tenemos aquí que puede haber criterios diagnósticos en pacientes asintomáticos. Por ejemplo,
Aquellos que tienen índice de masa corporal mayor o igual a 25 para talla normal están en riesgo. Para talla baja, recordemos de acuerdo a la norma oficial mexicana 08 que nos dice que este IMC de 23 ya se considera sobrepeso. Factores de riesgo como la etnia, por ejemplo, los latinos, ahí entramos nosotros, algunos americanos indios, americanos africanos, somos con tendencia al desarrollo de diabetes, historias de enfermedades cardiovasculares, si el paciente cursa con hipertensión, con una dislipidemia, que es parte del síndrome metabólico, mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, la falta de actividad física u otras condiciones clínicas, como el estrés metabólico, pudieran generar o alguna alteración del páncreas, el desarrollo de diabetes. Vamos a dar un pequeño recordatorio acerca de el diagnóstico nutricional utilizando el formato PES por si a alguien se le llegó a olvidar. El proceso de cuidado nutricional nos lo marca la ADA. Esto incluye lo que es el diagnóstico nutricional, es el punto de partida para que ustedes puedan dar el tratamiento dietético. Si ustedes realizan un adecuado diagnóstico nutricional, van a tener un mejor enfoque del manejo dietético de sus pacientes. Este fue un pequeño breviario. Continuamos con la clasificación y el diagnóstico de diabetes de acuerdo a la ADA. Nos dice entonces que la diabetes tipo 1 es autoinmune, puede ser generada por una autodestrucción o falta de producción de las células beta del páncreas. Esta se presenta en pacientes pediátricos. El diagnóstico suele darse antes de los 19 años y es por igual en mujeres y en hombres. La diabetes tipo 2 nos dice que hay una secreción de insulina, pero esta insulina pues ya tiene una deficiencia o se produjo mucha insulina en la resistencia a la insulina, que es el síndrome metabólico, y empieza a ser deficiente esa insulina, esa calidad que producen de insulina las células beta. Nos dice que la diabetes también puede ser derivado de otras patologías como diabetes neonatal, diabetes en el inicio de la madurez de los jóvenes, ahí se clasifica en diferentes rangos. Enfermedades del páncreas, algunos fármacos nos pueden llegar a generar esta diabetes, como les comentaba, los glucocorticoides o algunos antirretrovirales que se utilizan en el VIH o después de un trasplante de órganos, como ocurre un estrés metabólico, pues se puede llegar a desarrollar esta diabetes dependiendo de la edad. Será diabetes tipo 2. También tenemos lo que es el criterio diagnóstico de diabetes gestacional que se da a partir de la semana 22 y la prediabetes, con los rangos que vimos en la diapositiva anterior. Esta infografía la pueden ustedes descargar de la página de la Federación Mexicana de Diabetes. Nos habla acerca de los criterios diagnósticos de diabetes gestacional, donde básicamente pues nos dice, a partir de la semana 22 se considera intolerancia a los hidratos de carbono. Si no mejora con dieta, con el ejercicio y sigue aumentando o sigue saliendo igual esa glucosa elevada, a partir de la semana 24, entonces se considera diabetes gestacional. A las pacientes se les mandan a hacer curvas de tolerancia oral a la glucosa con una carga de glucosa de 75 miligramos y la medición se realiza 2 horas postprandio. Les quiero compartir que el Día Mundial de la Diabetes es el 14 de noviembre. Y ahora, ¿cómo van a realizar ustedes la evaluación con el ABCD en pacientes que viven con diabetes? Como ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores, la antropometría no cambia. Ustedes van a tener su peso actual, su peso ideal, su peso ajustado, dependiendo de si su paciente vive con obesidad, aparte de la diabetes, igual en pacientes pediátricos, índice de masa corporal, glicometría y medición de circunferencias. En el caso de la bioquímica, pues es indispensable que ustedes soliciten la glucosa. Tienen que ver cómo está trabajando el riñoncito de su paciente, entonces van a pedir los metabolitos de las proteínas, que son la creatinina, ácido úrico, urea.
van a solicitar también el índice aterogénico, que es el perfil de lípidos. Minerales como potasio, magnesio, fósforo, calcio. ¿Por qué? Pues porque nos hablan también de la función renal, de la absorción del hueso en el caso de pediátricos, enzimas hepáticas, curva de tolerancia oral a la glucosa, estudios, por ejemplo, como complementarios del diagnóstico, pudieran ustedes solicitar un perfil tiroideo y un examen general de orina. Sí es muy importante que lo soliciten en sus pacientes que viven con diabetes para obviamente verificar cómo está esa función renal. Dentro de lo clínico, si ustedes no cuentan con bioquímicos en ese momento, pues recuerden que tenemos lo que es las 3 P's, poliuria, polidipsia y polifagia, aparte de la acantosis nigricans que vimos en la clase de síndrome metabólico, donde se encuentra, como la ubico. Hay que preguntar a su paciente si tiene visión borrosa, si ha perdido peso últimamente sin causa aparente, sin que el paciente haya dejado de comer y sin que el paciente se haya sometido a activación física. Dentro de lo dietético es importante en los pacientes que viven con diabetes suplementar con complejo B. ¿Por qué? Por las neuropatías y por la mala absorción que se da a nivel intestinal de esta vitamina. Van a aplicar ustedes su recordatorio de 24 horas, su frecuencia de consumo de alimentos. Aquí en lo clínico, pues van a ver que a lo mejor el tamizaje MIST pues es el que más les va a servir para estos pacientes. Dentro de su estilo de vida, pues hay que ver si su paciente fuma, ingiere bebidas alcohólicas, si es activo, qué tantas horas duerme, si tiene depresión, ansiedad, cómo está el ambiente laboral, escolar, ¿verdad? Porque en los pacientitos que viven con diabetes tipo 1, que por lo general son los pacientes pediátricos, pues luego les da penita, ¿no? Traer aquí su bomba de infusión conectada, tener que estarse midiendo la glucosa, estar comiendo, etcétera. ¿Por qué es importante que se mida y se monitoree o que le pidan a su paciente que monitoree la glucosa? Pues para evitar complicaciones agudas y crónicas. Dentro de las agudas, tendríamos la hipoglucemia si se trata de diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque recuerden que estos pacientes no producen insulina, se la inyectan y en la mayoría de las ocasiones, pues los pacientes pediátricos van, juegan, vienen, etcétera, y se les olvida consumir esos alimentos. En el caso de los pacientes con diabetes tipo 2, es más probable que presenten una hiperglucemia y una cetoacidosis diabética. Estaríamos hablando de cifras arriba de 600 miligramos de glucosa. A largo plazo, si esas complicaciones agudas siguen, sobre todo las hiperglucemias o la cetoacidosis, me van a generar enfermedades microvasculares. ¿Cómo las voy a identificar? Pues a través de las retinopatías, las nefropatías y las neuropatías. La causa más común es estas 3 dentro de las microvasculares y pues son las causas más frecuentes de ceguera, de amputación de miembros, extremidades no causadas por traumatismos. Tenemos también dentro de las complicaciones macrovasculares la insuficiencia venosa de miembros pélvicos, o sea, las famosas varices, ¿verdad? Y las arañitas que vemos en las piernas de los pacientes. Cardiopatía diabética, van a presentar insuficiencia cardíaca, aquí nos habla de que se hace grande el corazón de nuestro paciente. Ateroesclerosis, acuérdense, esto es por activación de fuentes ajenas a la glucogenólisis de esa glucosa. Si un paciente desarrolla aterosclerosis, es más probable que tenga tendencia a desarrollar hipertensión. ¿Cómo van a dar esa intervención nutricional? Bueno, pues lo principal es educar a su paciente y enseñarlo a que debe de tener un automonitoreo y un autocontrol de la diabetes para facilitarle el conocimiento y que tome decisiones al paciente, pues nosotros jugamos un papel muy importante a través de la dietoterapia. Recordemos que la dietoterapia es individualizada, debe de realizarse de acuerdo a las preferencias y necesidades nutricionales del paciente. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo un paciente pediátrico que un adolescente, que un adulto joven, un adulto mayor. De acuerdo a la NOM 015, ese tratamiento multidisciplinario implica
En el tratamiento dietético, pues mantener los niveles de glucosa en tiempo en rango. Ahorita vamos a ver qué cosa es eso. Con el tratamiento farmacológico que corresponde, como su nombre lo dice, a los médicos fármacos, sin embargo, pues sí tenemos que ver esa interacción fármaco-nutrimento porque va de la mano con el tratamiento dietético. Aquí el quirúrgico no aplica, menos que su paciente tenga un IMC arriba de 40 y trabajamos de la mano en equipo multidisciplinario con psicología, medicina interna y nutrición para poder sacar adelante al paciente. Aquí vemos de forma más detallada cómo es el manejo dietético de acuerdo a la norma 015. Pueden descargar la información de ahí para que lo revisen con calma. Aquí nos divide en edades, por grupos de edades, de 0 a 15 años, de 12 a 15 años, de 15 a 20 y pues de 20 en adelante, que ya se considera como adulto. Aquí la única variación que va a haber es en el embarazo, que depende del índice de masa pregestacional, serán las calorías que se aumenten. Si su paciente cursa con obesidad, obviamente, pues no le van a dar este número de calorías que está aquí. Van a valorar, de acuerdo al requerimiento energético total, cuántas le dejan. Algo que sí es muy importante y que viene indicado en todas las academias y asociaciones con respecto al tratamiento dietético, pues es la distribución de hidratos de carbono. Por ejemplo, la norma oficial mexicana 015 nos marca que podemos dar hasta 60% de hidratos de carbono en pacientes que viven con diabetes tipo 2 y que son pacientes pediátricos, no así en diabetes tipo 2 ni en adultos mayores. Fíjense, aquí nos manda a la fibra hasta 35 gramos. Y bueno, pues viene el rango de proteínas que va desde al 20% y los lípidos un tope máximo del 30% con menos del 10% de grasas saturadas. El sodio, tenga diabetes tipo 1 o tenga diabetes tipo 2, es muy importante que no excedan la cantidad de 3 gramos. ¿Por qué? Porque los pacientes que viven con diabetes tienen mayor riesgo de desarrollar nefropatías como complicaciones. ¿Qué nos indica la ADA? La ADA nos maneja lo que es el conteo de hidratos de carbono. Este conteo de hidratos de carbono fue diseñado principalmente para pacientes que viven con diabetes tipo 1 y que sí o sí tienen que estar al pendiente y contar gramo por gramo de lo que comen, porque de eso depende si ellos hacen una hipoglucemia o una hiperglucemia. En el caso de los pacientes que viven con diabetes tipo 1, pues es más peligroso que presenten una hipoglucemia. El rango de distribución de hidratos de carbono que nos marca la ADA, pues es del 45 hasta el 65% y volvemos aquí, este 65% solo aplica para pacientes pediátricos o para diabetes tipo 1 y dependerás de si su paciente es activo físicamente o no. Entonces, tenemos aquí que para diabetes tipo 2 van a contar los hidratos de carbono sus pacientes, pero con el sistema de equivalentes, alimentos equivalentes, lo que aquí en México equivaldría al SMAE. No le van a dar el SMAE, pero sí le pueden dar una lista donde diga, a ver, todos estos valen 15 gramos, estos valen 20 gramos de hidratos de carbono, cuántos te puedes comer al día y cómo los puedes elegir. Por ejemplo, en diabetes tipo 1 tenemos que sí o sí pueden comer o tienen que comer entre 5 y 6 veces al día, dependiendo de la edad. Obviamente en los recién nacidos neonatales, pues ahí lo que marca la pauta es la lactancia materna cada 2 horas y conforme van avanzando en edad, pues se inicia con 5 comidas al día una vez que se realiza la lactación. En el caso de diabetes tipo 2, pues tenemos lo que es la lista de equivalentes y tenemos también lo que es el conteo de hidratos de carbono que nos marca la ADA. Y como vemos aquí, por ejemplo, nos dice el puño cerrado equivale a una taza, que son 2 o 3 porciones de hidrato de carbono, que estaríamos hablando de 30 a 45 gramos. Esto es muy útil en pacientes que no saben leer y escribir, por ejemplo, en hospitales públicos, que sí tenemos ese tipo de población. Nos dice que la palma de la mano
equivale a 85 gramos de hidrato de carbono, o sea, es la mayor porción, el tamaño más grande. Nos dice que, por ejemplo, el pulgar es lo que deberíamos de consumir en grasa. Y viene la punta del dedo, que es para los productos de origen animal con respecto a los lácteos. ¿Por qué? Pues porque los lácteos también me aportan hidrato de carbono, a pesar de que está en el grupo de alimentos de origen animal, pues tiene ahí cierta cantidad de hidratos de carbono, ¿no? Y para proteínas, pues ya nos dice aquí que es netamente lo que les estoy señalando con el apuntador, que si nos vamos a grasas y proteínas, pues estos acuérdense que no aportan hidrato de carbono, por eso no viene aquí, pero si su paciente, por ejemplo, consume una cantidad de verduras con la palma de la mano extendida, es a lo que se refiere que hace o da la cantidad de 85 gramos. Entonces aquí ustedes, nutriólogas, tendrán que considerar cuántos hidratos de carbono le están dando por tiempo de comida a sus pacientes. Aquí viene lo que les comentaba de tiempo en rango y esto hace referencia a qué tanto va a tener su paciente la glucosa dentro de parámetros normales, tanto en ayuno como 2 horas después de que haya comido. Por ejemplo, la ADA nos dice que van a tener un paciente controlado si su glucosa en ayunas está entre 70 y máximo 130. O si 2 horas postprandio la glucosa de su paciente, sobre todo los que viven con diabetes tipo 1, es menor o igual a 180. De acuerdo a la Federación Mexicana de Diabetes, hay que verificar en el tratamiento dietético lo que es el índice glucémico y la carga glucémica. Recordemos que el índice glucémico son los gramos de hidrato de carbono que contiene un alimento por cada 100 gramos y la carga glucémica se obtiene ahí se van directo a su SMAE y ven cuántos gramos de hidrato de carbono contiene el alimento que ustedes tienen y lo multiplican por el índice glucémico. Ahorita más adelantito se los voy a compartir. Es importante también que le expliquen a su paciente cómo va a elegir esas frutas y verduras. Recordemos que el tiempo de madurez y almacenamiento de los alimentos sí juega un papel muy importante. Recordemos que a mayor madurez, mayor contenido de hidrato de carbono, por lo tanto el índice glucémico va a ser mayor en los alimentos maduros. Vamos a explicar al paciente que no es lo mismo comerse la fruta completa que solo consumir el jugo del alimento que esté consumiendo. ¿Por qué? Pues porque recordemos que el jugo quita fibra, es el puro azúcar del alimento y que me va a generar pues, un incremento en el índice glucémico, ¿verdad? Método de preparación, también es importante decirle al paciente que mientras más cocido pierde fibra y eso me va a elevar el índice glucémico de mi alimento. Por lo tanto, pues, ¿qué me va a generar o cuál es la consecuencia? Pues una elevación en la glucosa postprandio. Es importante también que ustedes le comenten a sus pacientes que debe tener una dieta variada, que no todo es comer nopal y no todo es comer calabaza, que necesita las vitaminas y minerales de todas las frutas y verduras y pues ahí ustedes tendrán que marcarle cuáles son esas que tienen o carga o índice glucémico elevado y limitar el consumo. Es importante que ustedes conozcan los hipoglucemiantes vía oral. Aquí no me voy a detener. Tenemos a los de primera generación, los de tercera generación y los de segunda generación. Digamos que los mejores ahorita en el mercado son estos, los de tercera generación, porque actúan directamente a nivel intestinal, activando ya sea el DPP4 o el SGLT2, que hace que las puertitas de ahí del intestino se abran para que se absorban mejor esos hidratos de carbono y se inhiba la glucogenólisis. O sea, inhiben al glucagón y activan a la insulina. Tenemos entonces los agonistas del GLP-1. Recuerden que esto ya lo vieron ustedes en anatomía y fisiología, donde pues la actuación se da a nivel intestinal y es lo que les comenté, que hacen que se abran las puertitas para inhibir al glucagón y activar a la insulina.
Aparte de que tenemos el beneficio de estos de tercera generación, que son los agonistas del GLP-1, que van a ayudar a que sus pacientes bajen de peso. Como ya les comenté, existe la diferencia entre índice y carga glucémica. Esta infografía también la pueden descargar ustedes de la página de la Federación Mexicana de Diabetes. Aquí se les indica o nos dice que la carga glucémica es el índice glucémico del alimento más los hidratos de carbono contenido en el alimento. Por ejemplo, la manzana, vamos a suponer que tiene 4 gramos de hidrato de carbono y su índice glucémico es de 50. Entonces, ustedes tendrían que sumar 50 más 4 y el contenido que les dé van a dividirlo entre el índice glucémico del alimento para que vean la carga glucémica del alimento que le están dando en ese momento a su paciente. Tenemos aquí las principales diferencias entre índice y carga. En muchas ocasiones nosotros damos alimentos con bajo índice glucémico, pero resulta que ya cuando le combino la tortilla con el garbanzo y su fruta, me da una carga glucémica elevada. Entonces, ¿eso qué me va a generar? Pues que tenga una glucosa postprandio elevada. Entonces, hay que jugar, aprender a calcular, nutriólogas, esa combinación de alimentos que ustedes le van a dar a sus pacientes. Como parte de la intervención nutricional, tenemos la actividad física, sí o sí. Si su paciente se apega a la pura dieta, probablemente tenga un control metabólico moderado, pero hay que venderles la idea a los pacientes de la actividad física y prescribirla, así como prescriben su menú, se prescribe la actividad física. Por ejemplo, aquí nos dice que pacientes que viven con diabetes tipo 1, que corresponde a los pediátricos, es mínimo 60 minutos por día de actividad o de intensidad, vigorosa y moderada, ya así como que lo menos, y para que empiecen sus pacientes es 3 veces a la semana y sí o sí tiene que ser actividad física aeróbica, o sea, mándenlos a andar en bicicleta, a correr, etcétera, todo lo que implique gasto de oxígeno. En el caso de diabetes tipo 2, si son adultos jóvenes, se indicará 150 minutos de ejercicio mínimo 3 veces a la semana. Si nosotros dividimos este 150 entre 3, implica que son 50 minutos 3 veces a la semana, también aeróbica y de la misma forma vigorosa o moderada. Vamos aquí, por ejemplo, nosotros para iniciar o los que tienen insuficiencia cardíaca, no los podemos someter a estos 150 minutos. ¿Por qué? Pues porque su corazoncito no va a dar para eso. Si aparte de tener diabetes tienen esta insuficiencia cardíaca, entonces vamos a bajar a la mitad, ¿no? 75 minutos por semana en días no consecutivos, igual, mínimo 3 veces por semana. Si nosotros lo dividimos, estaríamos hablando de que son 25 minutos al día lo que tendría que hacer nuestro paciente. Por ejemplo, en adultos mayores se prescribe diferente la activación física. Vamos a indicar ejercicios de flexibilidad y de equilibrio por lo menos 2 a 3 veces por semana con un tiempo de duración de 30 minutos. Para las mujeres que cursan con diabetes gestacional, sean adolescentes o adultas, la prescripción de actividad física es igual a como si tuvieran insuficiencia cardíaca. 75 minutos a la semana, 3 veces por semana y de preferencia que no sea en días consecutivos. ¿Por qué? Pues porque pacientes que viven con diabetes gestacional o que desarrollan diabetes gestacional, a la mayoría les indican insulina. Y acuérdense que ¿qué hace el ejercicio? Pues activa la insulina, ¿verdad? De nivel glucógeno. Entonces, pues hay una disminución o una bajada rápida de la glucosa en circulación sanguínea. Con respecto al monitoreo, tenemos aquí que pues se programan visita inicial, que es la primera consulta a la que llegan con ustedes,
Después se va a cada mes o cada 15 días, dependiendo de cómo estén los laboratorios de sus pacientes. Y después ustedes los van a citar de forma anual para ese monitoreo. Aquí tenemos lo que nos marca la norma oficial mexicana, la ADA, la Federación Mexicana de Diabetes y el Colegio Americano de Endocrinología. Aquí más que nada nos pone pautas y metas del control glucémico. Por ejemplo, ADA nos dice que debemos de dar mínimo 6 sesiones o 16 sesiones en 6 meses. Estás hablando de que tendríamos que ver a nuestro paciente mínimo los primeros meses 3 veces a la semana o 2 cada 15 días. Y los rangos de control de glucosa en las 3 asociaciones van de 70 a 130 en ayunas, glucosa postprandio menos de 180. Aquí en los pacientes que viven con diabetes no aplica el de menos de 140. También aquí ADA es más estricto en el monitoreo con respecto a la diabetes gestacional, porque recordemos que la hiperglucemia en un paciente, en el bebé, o sea, aquí se ve la repercusión con respecto a malformaciones auditivas y neurológicas en el lenguaje. Por lo tanto, el control de la glucosa en pacientes que viven con diabetes gestacional en ayunas sí o sí debe de ser menos de 95. En el otro, fíjense, dan chance de hasta 130. Aquí es menos de 95. 1 hora postprandio menos de 140 y 2 horas postprandio menos de 120. Aquí con ellas no aplica 2 horas postprandio menos de 140. Es 2 horas postprandio menos de 120. Ahora, todas las instituciones ADA, Federación Internacional y Mexicana de Diabetes, Norma 015, Colegio Mexicano de Endocrinología, Asociación Americana del Corazón, nos dice que hay que educar al paciente y enseñarlo a que lleve un automonitoreo 24/7. Aquellos pacientes que viven con diabetes tipo 1 van a utilizar bombas de infusión sí o sí o estarse inyectando constantemente la insulina. Estos pacientes que viven con diabetes tipo 1 que requieren de su bomba de infusión de insulina, pues son, digamos que, los más amolados, ¿no? Porque a cada rato tienen que estar midiendo su glucosa y contando sus hidratos de carbono. Los que viven con diabetes tipo 2, digamos que le pueden ahí flojear un poquito más en el conteo. Sin embargo, son los que más se descontrolan y los que más desarrollan complicaciones crónicas como las macrovasculares, que quedamos que es hipertensión, aterosclerosis, etcétera. Por ejemplo, tenemos monitores de glucosa y el más reciente que salió es este que se llama Freestyle, que ponemos un sensor que se queda clavadito aquí en el brazo del paciente. Ya no se tiene que estar dando piquetitos como en los monitores tradicionales. Este sensor, le dura 15 días al paciente aquí implantado en el brazo, se puede bañar y hacer sus actividades normales. Únicamente pasa el monitor y nos da la lectura. Conclusión, ustedes deben de enseñar a su paciente al automonitoreo. Les comparto la bibliografía para que puedan consultarla si tienen alguna duda. Hasta luego.